sale a luchar con fuerza y con bravura para derrotar a la dictadura. Córdoba y Rosario, Salta y Tucumán, también en Río Negro y ahora en Capital. Ya se puede oír, obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy Fede y esto es Patagonia Obrera, una edición especial hecha en casa por los motivos ya conocidos por la población de Santa Cruz de Río Gallegos y que tiene que ver con este brote de coronavirus que está habiendo en la capital de la provincia y que lógicamente nos imposibilita ir a la radio, nos imposibilita tener el programa en vivo, pero no queríamos que eso signifique no poder cumplir con nuestros oyentes y poder traerles como toda la semana el análisis que hacemos de la situación política de la ciudad, de la provincia, del país. Y en ese sentido, además, es importante destacar que no solo vamos a estar saliendo como usualmente en el diario Nuevo Día, sino que además también vamos a volver a salir en FM La Vanguardia, en Caleta Olivia, que está pasando los programas los domingos. Así que saludamos a toda la gente que nos está escuchando por FM Nuevo Día, por La Vanguardia, por los distintos medios virtuales y redes sociales donde se suben las notas de Patagonia Obrera en este formato. Y desde ya adelanto que vamos a estar en conversación con el compañero Miguel del Pla para poder hacer un análisis un poco más profundo de lo que está sucediendo, no solo con este rebrote de COVID en Río Gallegos, en Santa Cruz, sino además con la situación política más general y en especial con los problemas que presenta este rebrote y la crisis económica para la vida de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina y en la provincia. Está del otro lado también en comunicación vía Skype Miguel del Pla. No sé si me escuchás. ¿Cómo estás, Miguel? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Fede. Muy buenos días a toda la audiencia de Patagonia Obrera. Sí, la idea, bueno, habida cuenta la decisión que ha tomado la cooperativa de Nuevo Día de suspender las emisiones en forma presencial, digamos, en el espacio de la radio. Estamos haciendo esta entrevista grabada, creo que son las 10:30, 11 de la mañana exactamente en este momento, de este sábado 25 de julio. Y bueno, vamos a tratar de que en el horario correspondiente a nuestra emisión de Patagonia hoy pueda por lo menos estar estos comentarios, esta charla que vamos a tener con Fede para llegar con nuestros puntos de vista y cumplir con la audiencia como siempre. Sí, desde ya además recordamos a la gente que nos está escuchando, vamos a analizarnos, vamos a plantear nuestras posiciones, pero siempre es importante recordar que ante esta situación y ante el hecho de que el gobierno no quiere dar marcha atrás con respecto a la cuarentena, es importante cuidarnos y en ese sentido además nosotros entendemos como correcto el hecho de no estar ahora en la radio ante el riesgo de poder justamente no solo contraer, sino de que seguir propagando el virus. Así que en ese sentido es la razón por la cual además defendemos que siga saliendo el programa, pero con todos los resguardos necesarios. Hablando justamente de eso, bueno, un poco la idea de esta nota, que sería la editorial en el programa de radio, es justamente hablar de este rebrote. Ya son casi 250 casos solo en Río Gallegos, Miguel. Sí, el punto es muy grave. Hemos tenido la primera persona fallecida a raíz de esta enfermedad en la ciudad de Río Gallegos durante esta semana y hemos pasado prácticamente en 10, 12 días de ningún caso o de 3, 4 casos a 250. La progresión es abismal. El hospital está en un estado de tensión que no se ha vivido en mucho tiempo, no sé si alguna vez. Hay personal de salud de distintas dependencias del hospital que está infectado y una gran cantidad de personal de salud que aún no estando infectado o no se sabe si está infectado, está aislado
porque ha estado en contacto directo justamente con el personal infectado. Y esto se produce en varios servicios del hospital. El tema es realmente, nosotros creemos, muy delicado y va mucho más allá que las críticas que se puedan hacer a la gestión que ha habido hasta ahora, donde de algún modo se vendió humo durante mucho tiempo, haciendo creer que se habían puesto en coordinación una cantidad de fuerzas y de elementos, y un hospital militar que todavía no sabemos por qué motivo no funciona para nada, pero fue inaugurado con toda la pompa por parte del ministro de Defensa Rossi, lo mismo que los alojamientos previstos en los clubes, cuando tuvieron que recurrir de urgencia a un hotel que no estaba en las condiciones adecuadas para poder transferir allí. Bueno, toda esta cuestión de improvisación que el Estado está manejando, y el hecho de que no está claro cómo se ha manejado, si es que realmente ha llegado dinero para estas mejoras y para esta puesta en valor del sistema de salud, que realmente no la estamos viendo y la estamos viendo con una gran preocupación. Igual que lo que ha ocurrido en su momento con la gente que llegó de ese grupo de Movistar, que no se les hizo hacer la cuarentena, e indudablemente es uno de los factores que está generando hoy por hoy esta grave situación que se está viviendo, ¿no es cierto? Nosotros, del Partido Obrero, venimos planteando de que el problema principal acá es, primero, volcar todos los recursos necesarios para el sistema de salud, que eso implica aumentar el presupuesto y significa derivar fondos. Comparativamente con los fondos que se han utilizado a nivel nacional para otras cosas, lo que fue para salud es relativamente menor. Y entender que en todo el país es necesario centralizar el sistema de salud. No es solo el dinero que se ponga en el sistema de salud, sino también después, es decir, cómo ordenamos lo que existe, porque existen ambulancias en sectores privados, existen terapias en sectores privados, existen laboratorios que pueden hacer los análisis, que de hecho están haciendo los análisis en sectores privados, y todo esto no está manejado por un comando único que racionalice la utilización de los recursos escasos que tenemos en salud para enfrentar la pandemia. Este es el concepto central que a nuestro criterio hay que desarrollar. Y máxime, no solo aquí, lo estamos viendo ahora en Río Gallegos, pero merecería también el análisis lo que está pasando en el país entero, ¿no es cierto, Fede? No, además de que, digamos, justamente los efectos, las consecuencias de no haber preparado durante todos estos meses el sistema de salud ni una respuesta, y al mismo tiempo no haber tomado con prisa ciertas medidas al principio del brote. Las consecuencias son terribles. Digamos, no solo hay una cantidad de casos enormes, sino que, por ejemplo, el diario Nuevo Día publicó ayer a la noche una nota donde cuenta cómo se fue sucediendo los casos, y es tremendo porque, digamos, parece como si estamos hace mucho, pero en realidad el primer caso positivo de este brote fue el martes 14, es decir, fueron 10 días nomás, y en 10 días tenemos casi 300 casos positivos y tenemos la primera muerte. Es una situación muy dramática en la que estamos en Río Gallegos, que además, sobre la base de que no se está volviendo para atrás, de que los comercios están casi en su totalidad habilitados, y los que cierran son aquellos que toman la decisión de cerrar por cuenta propia, y no porque el gobierno plantee que los comercios no esenciales tengan que cerrar. Nada indica a que la situación pueda ser controlada de la mejor manera en los próximos días o semanas. Mirá, yo escuché un testimonio de un muchacho, que contrajo la enfermedad, como la contrajo su patrón, se sentía mal, digamos, el patrón le pagó el análisis en un lugar privado. Cuando él se hizo el análisis en el lugar privado le dio positivo, y lo llamaron del hospital para que se hizo la información al hospital. Él mismo denunció la situación ante el hospital lo llamó,
para revisarlo, ver cómo estaba, que esto y el otro, y el protocolo que se utilizó en el hospital tuvo tantas desprolijidades en el relato de este hombre, y el sufrimiento que él pasó en esa cantidad de horas que estuvo en el hospital, porque lo fueron a buscar a la casa y después lo volvieron a llevar a su casa, donde está cumpliendo en este momento la cuarentena, que él decía, no quisiera que nadie más tenga que pasar por la penuria que me tocó pasar a mí, revelando el nivel de desorganización que existe todavía y de falta de, digamos, una coordinación clara de parte de las autoridades sobre, incluso en condiciones donde la aparatología, él denunciaba, está muy precaria, que muchas de las cosas comunes del hospital no están funcionando correctamente, y entonces se encontraba con una traba atrás de otra a medida que le tenían que ir haciendo tomografía, distintos estudios, había contradicciones y había que hacérsela dentro de la cápsula, viste que hay unas cápsulas donde colocan al enfermo de COVID para tratar de impedir la propagación del virus. Pues resulta que lo habían sacado de la cápsula, después venía el médico y decía, no, tiene que estar dentro de la cápsula. Y ya lo habían sacado. Entonces, bueno, las contradicciones son muy graves porque son esas cosas las que pueden llevar a que todo fracase, ¿no es cierto? Ahora, frente a todo esto... Y no es el único, en las redes sociales ya hay uno o dos relatos más de personas que fueron positivas en COVID, que estuvieron en el hospital y que cuentan también una situación de ese estilo como la que acabas de narrar. Bueno, ahora, esa situación, digamos, más allá de las críticas, más allá de todo esto, lo que importa acá es ver qué uno puede aportar. Nuestro concepto es, si queremos que haya una cosa organizada, el mejor que lo puede hacer es el propio personal del hospital. Y hay que recurrir a poner a debate entre todo el personal, a formar grupos de trabajo internos, como lo pidió la CTA al director del hospital, donde los delegados del sector, los trabajadores de cada sector, puedan ser parte del diseño del protocolo y de la manera en que se trabaje concretamente frente a cada caso y frente a cada situación. Bueno, esto no está ocurriendo de ese modo. Hay muchas decisiones arbitrarias, hay muchas quejas de los propios trabajadores de la salud que se están sintiendo desbordados, que en muchos casos están haciendo muchas más guardias que las que deberían hacer y muchos más sobrecargados por falta de francos y demás, ante la falta concreta de personal. Y la realidad es que ante las quejas muchas veces alguna jefatura recurre a una actitud autoritaria en lugar de establecer un protocolo y un trabajo de preservación de la salud, de cuidado, de provisión de todos los elementos para que la gente se cuide en el trabajo como debe corresponder. En nuestro concepto queremos plantear que se tiene que hacer comités de control de la salubridad, de los elementos de salud e higiene frente a la enfermedad, en primer lugar en el hospital, por supuesto que es el más delicado de todos, pero después en cada lugar de trabajo. Porque lo grave de esto, y lo reconoció Nadalich ayer, es que así como hablan de que las fiestas privadas son lugares de contagio, también los lugares de trabajo él reconoció que lo son. De hecho, tenemos un caso de ayer, se confirmó ayer, en la mina de Cerro Vanguardia. Y ha habido una cantidad de casos y de propagación importante en bomberos, importante en el Ministerio de Economía, vale decir, en lugares donde la gente labura, el cuidado, los protocolos no se han desarrollado, no ha habido comités de los propios trabajadores para poder elegir cómo se organiza, para poder decidir cómo se organiza la tarea y de qué manera se cuidan los compañeros y cómo justamente no se toman situaciones en las cuales a lo mejor por el trabajo muy cercano se facilita el contagio. Bueno, evidentemente que las precauciones no se han planteado. Y ahora resulta que van a querer también llevar ahora al debate de esto en el tema educativo, porque hablan de que la educación tendría que retomar, porque todo el concepto de Nadalich, el ministro de Salud, es que acá él dice no hay transmisión comunitaria, se trata simplemente de cumplir los protocolos, pero lo que nosotros estamos planteando desde el Partido Obrero es algo muy simple. Organicemos los protocolos con participación directa de los trabajadores de cada sector. Sí, es una situación de decir importante con respecto
a lo que va a pasar en educación, porque además no solo es un problema de la provincia, sino que en general la idea a nivel nacional también es esa, a pesar de que es una situación dramática, incluso peor en, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires que acá, y también se plantea la vuelta a clases. Puede ser una situación de una catástrofe tremenda si se vuelven las clases en estas condiciones. Mira, ayer estuvo hablando el vicepresidente del Consejo de Educación, Ismael Enrique. Él planteó claramente que la idea es volver, pero no, digamos, en la medida en que las aulas no dan para que se pueda volver con todos los alumnos, y que inclusive cuando quieran volver, igual no va a ser en agosto, pero ponerle que sea para septiembre o para octubre, que quieran plantear un regreso a las clases, va a ser con una cantidad menor de alumnos en cada aula. Es decir, que una parte de los alumnos van a recibir por internet y otra parte de los alumnos van a estar presentes en la escuela. Ese es el esquema. Ahora, eso tiene dos razonamientos que hay que plantear. El primero es que aun cuando una parte de los alumnos vaya, el docente va a tener que estar ahí, como si los docentes no se fueran a contagiar. En segundo lugar, la idea de una cuestión bimodal, es decir, esas fueron las palabras que usó el vicepresidente del Consejo de Educación. Una educación bimodal tiene la dificultad de que el mismo docente que le va a dar clase, ponele de 30 alumnos a 15 en el aula, tiene después que darle clase a 15 por teletrabajo. No sé cuándo va a dormir ese docente o esa docente. Evidentemente no va a tener las condiciones para poder desenvolver semejante tarea. Y esto es un tema muy importante en la medida en que el gobierno está queriendo cerrar un acuerdo salarial donde a la hora que esto salga a la emisión por la radio, vamos a estar justamente unos minutos antes o al borde del inicio del Congreso de ADOSAC, que hoy tiene que tomar la decisión de aceptar o no aceptar la oferta que el gobierno hizo de un aumento que es a todas luces insuficiente, y que lleva el salario de un maestro a 30.000 pesos, recién en octubre, el del maestro recién iniciado. Incluso un preceptor, que es el cargo más bajo, el preceptor tanto sea de los jardines de infantes, una preceptora de jardín de infantes, o una preceptora de un colegio secundario, y algún otro cargo similar que son los más bajos del escalafón, va a cobrar 28.500, no llega ni siquiera a 30. Esto en octubre. Y esto con toda la mejora de título, de esto, de aquello, todo lo que le han querido poner para dibujar un poquito la oferta como que es mejor de lo que en realidad es. Ahora, más allá de que esto se va a discutir hoy, que digamos hay resoluciones distintas de las asambleas que en la mayoría de los casos están buscando una negociación para mejorar la oferta del gobierno, lo que está claro es que hace falta efectivamente mejorar esa oferta, y que uno de los puntos clave, decisivos, en los cuales la oferta tiene que ser mejorada, y esto han coincidido todas las corrientes que militan gremialmente en la DOSAC, y en los discursos de muchos compañeros de base se expresó ayer en las asambleas, porque ayer hubo asambleas prácticamente a lo largo de lo ancho de toda Santa Cruz, es el hecho de que es necesario que el Estado compense este sobretrabajo que está haciendo la docencia. El Estado tiene que otorgar algún tipo de compensación. Esto no es lo mismo de siempre, esto es muchísimo más que lo de siempre. Y ese sacrificio y ese esfuerzo que todo el mundo reconoce, que los padres reconocen, que todo el mundo se da cuenta de las condiciones en las cuales los maestros están poniendo todo para tratar de salvar lo que se pueda de salvar de este año educativo, necesita una compensación. Esto es vital. Y si el gobierno quiere imponer esta situación bimodal, con más razón, va a ser necesario ya no discutir solo en términos, digamos, salariales, pero en términos salariales y en términos laborales, va a ser necesario que se habilite una negociación para discutir en qué forma se vuelve a trabajar, cuáles van a ser las nuevas maneras de llevar adelante esta tarea y con qué compensación
hacia los docentes, esta tarea se va a realizar. Yo creo que el futuro de la discusión de la docencia con el gobierno de Santa Cruz pasa por ahí, además de todas las cuestiones que tienen que ver con los protocolos de salud que hablábamos recién, cómo los maestros van a tener participación en el control de que la escuela no termine siendo un foco infeccioso. Sí, está claro. Te quería comentar y a la gente que nos está escuchando obviamente, o que nos va a escuchar mejor dicho, que otro de los temas clave de la situación a nivel nacional ha sido el avance represivo en muchos aspectos. Tenemos el caso de Facundo Castro, que ya van a ser casi 3 meses sin que aparezca, un joven de 22 años que fue desaparecido por la policía bonaerense, que incluso ya ni siquiera se presume que siga con vida, y que es un claro ejemplo de la descomposición de la policía, pero además del Estado en sí. En junio, por ejemplo, la policía asesinó a 26 personas, la policía en provincia de Buenos Aires, que está al mando, recordemos, de Sergio Berni, y a su vez, obviamente, de Kicillof. Es una situación tremenda porque recordad que cuando estaba asumiendo Alberto Fernández, la derecha criticaba la alianza de Alberto Fernández con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo vendría a ser una pata, una ala izquierda, una pata demagógica, y justamente en la provincia gobernada por el núcleo duro del kirchnerismo, uno de los núcleos duros del kirchnerismo, es donde estamos viendo esta situación represiva que es alarmante a todas luces. Bueno, a todo esto, en ese punto que vos planteás de la ofensiva o del desborde represivo, que se da por el gatillo fácil principalmente, por la represión en las comisarías, y la bonaerense tiene un papel tremendo en esto que vos estás comentando, sin lugar a dudas, pero vos fíjate que no escapa Santa Cruz a esta situación, en 2 aspectos. Un caso, lo hemos señalado ya en las entrevistas que hemos tenido incluso con Javi, aquí en el programa, de cómo la propia policía de Santa Cruz también ha tenido actitudes discriminativas, represivas, autoritarias, despreciables, ¿no es cierto? Y que por las cuales tenemos que seguir insistiendo en que sean condenados sus responsables. Pero por otro lado, el gobierno de Alicia, en cierto modo, tiene una actitud de cuidado especial con la policía, porque lo que se le niega, por ejemplo, a los maestros en una negociación de que los aumentos sean retroactivos, lo que se le negó a la administración pública de que sus aumentos sean retroactivos, a la policía el aumento se lo da retroactivo a marzo. Esto no es nada sonso, esto es muy importante, porque también marca una orientación política, como vos decías muy bien recién, que tiene que ver con lo siguiente: si nos están empujando con todos los despidos que hay en el país, con toda la situación de miseria social que se está viviendo, con el achatamiento de las jubilaciones que se está viviendo, pero sobre todo con la desocupación en masa que está prevista en Argentina, que aumente por lo menos en 1,5 millones de personas, y con el aumento tremendo del costo de la vida, se está creando una caldera social en el país que va a llevar inevitablemente a levantamientos populares. Es decir, en un punto determinado esto va a explotar, por algún lugar va a explotar. Y el tema de la policía, de la represión, de los aparatos represivos bien aceitados, es muy importante. Por eso es que también en Buenos Aires no solamente está todo esto de la bonaerense y la desaparición de Facundo y los casos de gatillo fácil, sino también el hecho de que han decidido sacar a la gendarmería a la calle después de una reunión muy ríspida que tuvieron entre la ministra Frederick, ministra de Seguridad a nivel nacional, y el propio Berni, ¿no es cierto? Es decir, han salido ahora la gendarmería a colaborar también en la provincia de Buenos Aires, y el problema que temen ellos es justamente que en algún momento el pueblo que está cobrando unos subsidios de miseria, que se lo pagan tarde, mal y nunca, se canse y esto se pudra. Entonces, evidentemente, la preparación represiva es pariente del plan económico que se está viviendo, ¿no? Que después tendríamos que detallar un poquito cómo sigue la cuestión de la negociación de la deuda. Sí, justamente en ese sentido tuvimos, un nuevo rechazo de la oferta del gobierno. Alberto Fernández salió a decir de que
no iba a haber más oferta, que ya no se iba a discutir más, mientras por el mismo lado se conocían o digamos empezó a hablar de unas negociaciones secretas donde nuevamente va a volver a ceder ante las presiones de los bonistas Guzmán. Es una situación tremenda porque, digamos, ya ¿cuántas ofertas fueron? Si no me equivoco, fueron cinco ofertas, cada vez peor. De hecho, la última oferta representaba una mejora en la cual se iba a pagar 16.000 millones de dólares más que en la oferta original. Bueno, claro, lo que pasa es esto, digamos, nosotros hoy tenemos un problema muy grave que siempre, prácticamente esta semana ha sido una semana donde estalló el problema de la pandemia. Es decir, indudablemente que el coronavirus es el punto clave que para empezar a entender y desmadejar toda la situación. Lo vimos, lo explicábamos antes en Santa Cruz, pero también a nivel nacional. Esta semana fue la semana que se levantó en gran parte la cuarentena, se habilitó una cantidad de apertura de un montón de sectores y demás, y ya como que esta apertura llegó para quedarse, esa es la idea. Y justo lo han hecho en el momento en el cual es récord de muertos. Hay 117 muertos, hay ya 100 y pico mil casos. O sea, en el momento en que Argentina está de a 5.000, 6.000 casos por día y de a 100 y pico muertos por día contando en todo el país. El grueso de ellos en la capital federal y en Buenos Aires. Entonces, el hecho que ellos han tomado esta decisión no obedece a una cuestión sanitaria. Evidentemente, si fuera por una cuestión sanitaria, tendrían que meter a todo el mundo en la casa, como tendrían también que hacer en Santa Cruz, y se niegan a hacerlo. Pero en el plano nacional está todavía incluso mucho más claro que en Santa Cruz, porque nadie niega que haya circulación comunitaria en la capital y Gran Buenos Aires, eso está más que claro. No tienen seguimiento de los contactos, de los cuales no saben cómo la gente se llega a infectar. Andan buscando a la gente al azar, en cierto modo, o por los contactos estrechos de los que conocen, pero no llegan de ninguna manera al total ni de lejos. Se supone que por cada infectado que encuentran o que detectan, hay por lo menos 7, 8, 10 más que no lo detectan. Bueno, en ese cuadro se está desmantelando la cuarentena y ya no se está discutiendo como se hablaba de discutir la pospandemia. La pandemia está en el momento de auge, está en el momento de más alto. Lo que están discutiendo ahora es la post-cuarentena. O sea, lo que están sacando del medio es el mecanismo para enfrentar la pandemia y no es que se esté discutiendo qué va a pasar cuando termine la pandemia, porque la pandemia está muy lejos de terminar y nada indica que vaya a terminar. Justamente esto que dijiste, digamos, que se está discutiendo la post-cuarentena. Es un caso tremendo lo del gobierno a nivel nacional, porque nosotros vemos cómo, por ejemplo, se dio a las presiones de las empresas y los capitalistas para flexibilizar la cuarentena, reactivar la economía y demás. Al mismo tiempo tenemos que se dio ante la presión de los bonistas y del FMI, digamos, en las negociaciones, no solo en términos de mejorar la deuda, digamos, la oferta por la renegociación de la deuda, sino en términos además en materia económica, en decisiones. De hecho, tenemos la suspensión de la movilidad jubilatoria y demás, pero vemos cómo mientras cede ante todos estos sectores del poder económico y del poder político y incluso de los organismos del imperialismo a nivel internacional, tenemos que es un gobierno que ya plantea que no va a ceder, por ejemplo, con respecto a seguir manteniendo el IFE y el precario plan de contención social que se había armado, que era insuficiente, pero ni siquiera vamos a tener ese plan probablemente en los próximos meses. Claro, eso explica por qué relacionamos un tema con el otro. Porque cuando uno dice, bueno, desmantelan la cuarentena, no hay más cuarentena, abrimos todo, y al mismo tiempo la enfermedad continúa, y la presión de los capitalistas es porque ellos quieren recuperar la actividad económica, no les importa si se muere la gente en el camino o no. Esto es pariente, está totalmente vinculado, es una consecuencia de esta política que están teniendo frente a la deuda externa. Cuando ellos colocan la deuda externa como prioridad, lo que están haciendo
al colocar la deuda externa como prioridad, están, digamos, diciendo, para poder pagar la deuda externa, para poder cumplir estos compromisos, el país tiene que hacer ciertos sacrificios, hay ciertos gastos que no se pueden realizar, el IFE no se soporta o lo tenemos que cortar lo antes posible, las jubilaciones no dan, hay que pagar menos jubilación, los números no cierran, el Fondo Monetario exige reformas laborales, jubilatorias, todo lo demás, y por lo tanto, en definitiva, el pueblo tiene que pagar de nuevo la crisis. Esta es la consecuencia, y eso trae también las consecuencias de la política sanitaria que el gobierno tiene. El gobierno tiene una política sanitaria derivada de este acuerdo de fondo en seguir con los intereses capitalistas al frente. Bueno, este es el gran problema que tenemos, del que se derivan todas las políticas de ajuste contra los trabajadores, y es lo que nos lleva a discutir que hace falta otra alternativa, que hace falta una alternativa dirigida por los trabajadores para enfrentar la crisis económica y la crisis de salud. Y que, por lo tanto, el primer paso de esa decisión es la campaña que estamos haciendo con el Partido Obrero y el Frente de Izquierda en pos de un impuesto de verdad a las grandes fortunas, de un impuesto que realmente le saque a los que más tienen para aportar a una crisis tan profunda, histórica, de características de una catástrofe como la que está viviendo la economía argentina, el pueblo trabajador en primer lugar y la gente que está sufriendo las condiciones de esta enfermedad tan terrible que estamos enfrentando. Es decir, para usar fondos que justamente los más ricos los aporten y poder sobrevenir a estas necesidades más urgentes de la inmensa masa de la población, que es la única forma de que la crisis no la paguen los trabajadores. Este es el concepto central. No pagar la deuda externa, suspender estas negociaciones absurdas en donde cada día se comprometen más y más y más miles de millones de dólares con el capital extranjero y imponer un impuesto a las grandes fortunas. Es una línea exactamente opuesta a la que está llevando el gobierno de Alberto Fernández adelante, y por eso el Frente de Izquierda se postula como una alternativa, porque tiene otras soluciones distintas a las soluciones que nos está proponiendo este gobierno. Sí, mira, si te parece, antes de terminar la nota esta que recordemos va a poder escucharse en FM La Vanguardia, en la radio de Diario Nuevo Día, y además seguramente la vamos a estar subiendo a YouTube o a alguna otra red social para que quede subida y que cualquiera que pueda escucharla más allá del horario habitual de la radio. Si te parece, hacemos algunas palabras un poco adelantando un tema que también se está discutiendo mucho, que es el problema de la importación de granjas industriales de cerdos proveniente de China, que es algo que se está discutiendo porque va a traer una serie de consecuencias, digamos, este acuerdo que se está tejiendo desde una parte del gobierno con China, y que tiene muchas cosas a considerar. Te digo adelantar porque desde ya comentamos a la gente que vamos a estar experimentando con algún otro tipo de formato, como puede llegar a ser Instagram Live o continuar con ese tipo de entrevistas, y probablemente podamos lograr alguna comunicación o tener una entrevista para hablar de este tema con alguien que lo conozca mucho más a fondo, pero un experto, claro, sí, pero digamos, es algo que se estuvo discutiendo mucho porque no es cualquier cosa, digamos. El acuerdo que firmaría el gobierno con China tendría que ver con producir 14 o 15 veces más la cantidad de carne de cerdo que ya se produce en Argentina, y obedece al hecho de que las granjas industriales en China, que es el país que más consume este tipo de carne y que más lo producía además, están en una crisis producto de casos de una peste porcina africana, como se dice, es decir, una enfermedad de los cerdos que está golpeando la producción en China, y ante eso el gobierno chino se está lanzando a hacer convenios con países y en otras partes del mundo para poder continuar esa producción y dar lugar a esto. Pero digamos, es una situación que no es para nada sencilla de tratar. En primer lugar, porque significa... Sí.
porque hace justamente a un tema de cuidado del ambiente. Mira, el que está en esta negociación es el canciller de la Argentina, que se llama Felipe Solá, que es el mismo tipo que estuvo en su momento en la tramitación de todo lo que fue la aprobación para que la soja transgénica fuera incorporada masivamente en la Argentina, de la cual también los compradores de esa soja transgénica, que en su mayor medida se utiliza precisamente para alimentar los chanchos, la compran los chinos y se exporta a China. Es decir, que es parte de un negocio integrado, donde ahora los chinos se quieren sacar de encima las granjas porque es un factor donde no pueden controlar la enfermedad. Se les ha creado una situación de cuello de botella. Es algo parecido a lo que pasa con las enfermedades en los criaderos de truchas o de salmones en el mar, que ha justamente una explotación industrial de ciertos productos, como es la cría de estos animales, ya sea de los cerdos en un caso o de los salmones en el otro, bajo cierto extremo, de donde se privilegia únicamente las ganancias económicas para obtener una mayor productividad, el tipo de alimentación que reciben, la falta de movimiento, el sufrimiento animal que generan, terminan muchas veces generando incluso formatos de enfermedades nuevas que, en la medida en que el formato de los criaderos es de tanta proximidad entre unos animales y otros, se propagan inmediatamente a todos los animales y provocan mortandades y contaminaciones increíbles en el mar, en el caso de los salmones, y bueno, y en el caso de la cuestión de los criaderos de cerdos, han provocado matanzas de millones de cerdos en la propia China. Y bueno, ellos tienen una crisis, nos quieren traer eso para que la hagamos nosotros acá, digamos. Y otro aspecto a tener en cuenta, que es muy importante también, es el problema del riesgo para la salud, no solo de los mismos animales y del medio ambiente, sino además el riesgo para la salud humana, porque ¿cuál es el problema? Este virus, digamos, esta enfermedad, la peste porcina africana, no ha sido demostrado hasta ahora que pueda llegar a infectar a los seres humanos. Pero el problema es que los cerdos, digamos, dicho a grandes rasgos, obviamente esto, una persona que es más experta en el tema lo puede explicar mejor, pero dicho a grandes rasgos, los cerdos son muy propensos a infectarse con cepas de la influenza, que es el virus que provoca la gripe, e incluso con cepas de la influenza humana. Es decir, pueden tener las enfermedades de los humanos de la gripe, y que es un virus altamente mutable. Es decir, es un virus que cambia su composición y que puede dar lugar a nuevos virus que afecten tanto humanos como animales, como aves y demás. Y no es que, digamos, es simplemente paranoia por el caso de coronavirus que tenemos, como bueno, tuvimos una pandemia, ahora estamos todos paranoicos que va a surgir una enfermedad de todos lados, sino de que ya tuvimos el caso, por ejemplo, de la gripe H1N1 en 2009-2010, que justamente tuvo un rol central de una mutación a partir de una enfermedad de justamente cerdos. Es decir, es un riesgo real. Esta pandemia que tenemos ahora es una derivación también de una cepa que normalmente estaba en animales y que ahora se ha mutado y se ha transformado en una afectación directa para los humanos. Todo esto es muy interesante discutirlo, empezar a conocerlo, plantearlo. Desde Patagonia Obrera lo vamos a tratar de hacer, ya lo decía Fede, con especialistas, y bueno, vamos a trabajar en esto. No sé qué podríamos, cuál sería la conclusión del editorial para cerrar, Fede. Mira, a mí me parece que hay un hilo conductor con respecto al problema, esto que estamos hablando, este acuerdo para traer al riesgo del medio ambiente y de la salud, granjas industriales. Este problema de cómo el gobierno vuelve a justamente ceder ante la presión de los bonistas, del FMI, no solo en términos de la negociación de la deuda, sino en términos del plan económico, como se dice, que por ejemplo nos lleva a que los estatales estén cobrando el aguinaldo en cuotas, que se haya suspendido la movilidad jubilatoria, que se vaya a ir cerrando cada vez más la poca ayuda social que había
como era el IFE. El problema de cómo los casos de coronavirus están disparándose en el país y está empezando a golpear fuertemente a la provincia y en especial a Río Gallegos, a partir de que se flexibiliza la cuarentena para poder reactivar la industria. Lo que está claro, digamos, a todas luces, es que estamos ante un gobierno que no tiene ningún tipo de problema en priorizar los intereses de las empresas, los intereses de los sectores económicos más fuertes, a costa de la salud de los trabajadores, si es necesario, a costa de la muerte de miles de trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido la tarea a desarrollar es denunciar esto y empezar a organizar la lucha para que, digamos, no sean los trabajadores que paguen no solo con su salud, sino también con su trabajo, con su salario, con su jubilación, una crisis que se origina por los capitalistas y que tiene que ser pagada por los mismos capitalistas que la originaron. Bueno, vamos entonces para que la crisis no la paguen los trabajadores. Última cosa, quería pasar un aviso. Vamos a tener un Facebook Live con Romina del Pla el próximo miércoles a las 15:30, donde en ese Facebook Live se va a analizar, ella va a dar una exposición sobre el teletrabajo docente, en particular, está enfocado hacia el teletrabajo docente, y sobre las leyes que se están discutiendo sobre el teletrabajo en el Congreso de la Nación, y cuáles son los principios sobre los cuales se está discutiendo qué derechos deben ser preservados para los trabajadores en el cuadro de esta nueva modalidad de trabajo que se está imponiendo con motivo de la crisis y que prácticamente en el caso de la docencia se ha transformado en una modalidad abrumadoramente extendida a la casi totalidad de los sectores que trabajan en la docencia. Así que esto va a ser el martes próximo, día 28 a las 15:30 horas. Están todos invitados a poder escuchar ese Facebook Live y creo que especialmente a los maestros les va a resultar de gran interés poder hacer preguntas y plantear sus inquietudes en relación a este problema que tiene abrumado a miles y miles de compañeras y compañeros de la docencia en toda la provincia de Santa Cruz. Bueno, queda la invitación. Seguramente además en las páginas de Patagonia Obrera van a encontrar el correspondiente flyer y la información para que además la chequeen ahí. Y agradecemos a todas las personas que estén escuchando esto al momento de su emisión en las redes sociales, que lo difunden y demás. Y pedimos obviamente que acerquen sus planteos, sus sugerencias, sus recomendaciones, sus críticas, sus opiniones respecto a este formato de Patagonia Obrera, que es un poco distinto al habitual, para, digamos, saber cómo para tomarlo en cuenta, para ver cómo seguimos desarrollando el programa en este cuadro de cuidado mucho más grande a partir de este rebrote de coronavirus. Así que te mando un saludo a todas las personas, te mando un saludo también a vos, Miguel, y seguramente pronto vamos a volver a estar en comunicación, ya sea con vos o con otro compañero o compañera, para seguir llevando el análisis, digamos, obrero y socialista de Patagonia en estos difíciles momentos que atravesamos en Río Gallegos y en Santa Cruz. Gracias, Fede, saludos a todos. Sale a luchar con fuerza y con bravura para derrotar a la dictadura. Córdoba y Rosario, Salta y Tucumán, también en Río Negro y ahora en Capital. Ya se puede oír obreros al poder, y esa es la consigna que salimos a defender. Vino a demostrar que el proletariado puede derrotar a la burguesía para instaurar un gobierno obrero y popular. Se hambrea al pueblo, sigue la explotación, la gente toma conciencia de la solución. Agrupaciones clasistas con vigor vamos formando, compañeros de la carne ya en el core están luchando.
salen a pelear y los asesinos no pueden ocultar la verdad evidente de su intención, seguir hambriando al pueblo, seguir la represión. Un partido obrero hay que construir y el peronismo se derrumbará ante un grito que atronará. Revolución permanente, ese grito será. Ya no queda duda de la solución, pero marca el camino de la revolución, pero marca el camino de la revolución.